Todo comenzó cuando el cielo se volvió un espejo vacío. Las lunas gemelas de Taldar, Orin y Bekra, desaparecieron en cuestión de días, dejando a los habitantes de las colonias en estado de pánico. No hubo explosiones, ni fragmentos visibles, solo un vacío absoluto donde una vez orbitaban. Las estaciones científicas enviaron transmisiones frenéticas, buscando explicaciones, pero las respuestas no llegaban. Para el comandante Darian Kryn, al mando de la estación orbital Zenit, aquello no era un fenómeno natural, era un mensaje. Kryn permanecía en silencio frente al ventanal de la sala de comando, contemplando la oscuridad donde Orin había brillado por siglos. Una alerta rompió el momento. Señor, informó uno de los técnicos, hemos recibido una señal extraña. No se parece a nada que hayamos detectado antes. Kryn giró lentamente. ¿Origen?, preguntó. El sector Sayat, cerca del borde del espacio conocido. La transmisión era una serie de pulsos y tonos imposibles de descifrar. Sin embargo, después de horas de análisis, se reveló un patrón. Es un mapa, concluyó el oficial de comunicaciones, su voz temblorosa. Nos están indicando un lugar específico. Y, tragó saliva. Nos piden llegar solos. ¿Quién enviaría un mensaje tan enigmático? ¿Y por qué elegirían a la humanidad? Las preguntas atormentaron a Kryn mientras analizaba los datos. Las lunas desaparecidas y la señal parecían conectadas, pero la naturaleza del vínculo era incomprensible. Sin embargo, una cosa estaba clara, si la humanidad ignoraba el llamado, podría significar su ruina. Sin más opciones, Kryn abordó la nave de reconocimiento Vanguard y puso rumbo al sector indicado. Mientras el motor de salto entraba en fase, miró por última vez la estación Zenit, consciente de que este viaje podría ser el último. Al llegar al sector Sayat, el Vanguard emergió en una región de caos puro. Una estructura colosal surgió de la oscuridad, rodeada por remolinos de energía que parecían vivos. El primer paso en el abismo, murmuró Kryn. Y la humanidad acababa de cruzarlo. La Vanguard avanzaba lentamente hacia la estructura colosal, su casco vibrando bajo la tensión de las energías que fluían a su alrededor. El comandante Kryn observaba los remolinos luminosos desde la cabina, cada movimiento parecía cargado de una intención que no lograba descifrar. ¿Sensores detectan algo?, preguntó con un tono firme. La inteligencia artificial de la nave, Celie, respondió rápidamente. Anomalías masivas, comandante. La estructura está emitiendo pulsos gravitacionales irregulares. También he detectado fragmentos orbitales. No estamos solos aquí. Kryn sintió un nudo en el estómago. Activó los escáneres visuales, al instante, varias figuras metálicas comenzaron a emerger de los vórtices de energía. Eran naves, aunque sus formas desafiaban toda lógica. Una parecía un enjambre de cristales flotantes, otra era un caparazón orgánico lleno de protuberancias, y la tercera tenía un diseño angular, como si estuviera cortada de un monolito negro. ¿Contactos hostiles?, Kryn preguntó mientras ajustaba los controles defensivos. Celie respondió con urgencia. No están respondiendo a señales. Sus sistemas de armas están activos. Antes de que pudiera reaccionar, una de las naves disparó un rayo de energía que rozó el escudo de la Vanguard, haciendo que las alarmas resonaran en toda la cabina. Kryn maniobró rápidamente, desviando la nave hacia un campo de escombros cercano. Celie, analiza los patrones de ataque. Necesitamos entender cómo se están coordinando. Comandante, dijo Celie tras unos segundos, estas naves están siguiendo un control central. La señal proviene de la estructura. Kryn entendió entonces que esto no era solo un encuentro casual. La estructura no era una simple anomalía, era un núcleo estratégico, un faro que dirigía las acciones de estas fuerzas alienígenas. Es un sistema de defensa, murmuró, aunque lo que vio a continuación cambió su percepción. Un pulso de energía masivo salió de la estructura, desactivando momentáneamente las naves hostiles.
La calma era inquietante, pero Kryn sabía que no duraría. Celie, busca una entrada en esa cosa. Si queremos respuestas, las encontraremos dentro. Mientras la Vanguard se acercaba al coloso, Kryn entendió que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría el destino de la humanidad, para bien o para mal. El misterio detrás de la brecha de Tairen y el nexo umbral continúa creciendo, pero, ¿qué crees que está realmente sucediendo? ¿Es este el comienzo de una nueva era para la humanidad o su fin? Déjanos tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo de esta emocionante historia. La Vanguard entró en la estructura colosal a través de una brecha irregular en su superficie, apenas lo suficientemente grande para la nave. Las luces internas se atenuaron, y la cabina quedó envuelta en la penumbra mientras el comandante Kryn observaba las paredes pulsantes a través del visor. La estructura parecía viva, con patrones de luz moviéndose como si respirara. Celie, análisis de composición, ordenó con voz tensa. La superficie interna está compuesta por un material desconocido. No se asemeja a ninguna aleación registrada ni a compuestos biológicos. Además, Celie titubeó un instante, un hecho poco común para una IA. Está respondiendo a nuestra presencia. Antes de que Kryn pudiera procesar esa declaración, un zumbido resonó en el interior de la estructura. Las luces a lo largo de las paredes se intensificaron, formando patrones que convergieron en el centro de una cámara masiva. Allí, un monolito negro, suspendido en el aire, comenzó a emitir pulsos de energía. Celie, ¿qué es eso? Kryn se acercó lentamente mientras la nave permanecía en modo flotante. El monolito está generando la señal que detectamos antes. Es la fuente del control central sobre las naves alienígenas. La voz de Celie se volvió más grave. Y está dirigiéndose a nosotros. De repente, el monolito proyectó un holograma. Una figura humanoide, alta y etérea, con ojos brillantes como estrellas, se materializó frente a Kryn. Su voz resonó en toda la cámara, profunda y firme. Has llegado al nexo umbral, el núcleo de una guerra que trasciende tu comprensión. Este no es un encuentro casual, humano. Es una decisión. Kryn apretó los puños, sintiendo la magnitud de la situación. ¿Decisión? ¿Qué decisión? Alíate con nosotros y sobrevive. Resiste, y tu especie será consumida, como las muchas que ya han caído antes de ti. El holograma se desvaneció, dejando a Kryn solo con sus pensamientos y el pulso rítmico del monolito. Era claro, el nexo umbral no era solo un faro. Era el centro de un conflicto intergaláctico, y la humanidad acababa de ser arrastrada al epicentro. El comandante Kryn permaneció inmóvil frente al monolito, la última advertencia del holograma resonando en su mente: alíate o perece. El nexo umbral no era solo una estructura, era un punto de control, un arma que coordinaba fuerzas alienígenas en una guerra de escala inimaginable. Kryn respiró hondo, sus instintos gritándole que no confiara en lo que acababa de escuchar. Celie, ¿hay registros de transmisión saliendo del monolito? ¿Está comunicándose más allá de esta estructura? La IA procesó rápidamente. Sí, comandante. El monolito está enviando una señal en un rango de frecuencias que alcanza sistemas estelares a cientos de años luz. ¿Es un llamado, o una advertencia? Kryn maldijo en voz baja. Si la humanidad había sido arrastrada a este conflicto, no podría enfrentarlo sola. Tenía que regresar al cenit y advertir a las colonias, pero antes, necesitaba entender más sobre el nexo umbral. Celie, busca una forma de desconectar el núcleo de esta cosa. Si podemos apagar la señal. Una sacudida repentina interrumpió su pensamiento. Las luces del monolito se intensificaron, y las paredes de la estructura comenzaron a vibrar. Celie habló con urgencia. Comandante, la estructura está cambiando. Detecto actividad en el exterior. Las naves hostiles están reactivándose. Kryn corrió de regreso al Vanguard.
Prepárate para despegue inmediato. Tenemos que salir de aquí. La nave respondió al instante, sus sistemas rugiendo a la vida mientras Kryn maniobraba para salir de la estructura. A medida que emergían al vacío del brecha de Tyreen, 3 naves alienígenas los esperaban, sus armas brillando con energía. Sellie, rutas de evasión, ahora. La Vanguard zigzagueó entre los ataques, sus escudos resistiendo por poco los disparos concentrados. Comandante, advirtió Sellie, los patrones de ataque indican que siguen órdenes directas. La señal del nexo umbral está controlándolos. Kryn apretó los controles, su mente corriendo para encontrar una salida. El nexo umbral no solo era un faro, era una herramienta de dominio absoluto. Y si no podía detenerlo ahora, al menos debía sobrevivir para llevar el mensaje a la humanidad. Mientras la Vanguard se alejaba, el brecha de Tyreen parecía observarlos, sus remolinos de energía prometiendo que este enfrentamiento apenas comenzaba. La Vanguard emergió del brecha de Tyreen, su casco marcado por los ataques y sus sistemas al borde del colapso. El comandante Kryn revisó los daños mientras la IA Sellie hablaba con urgencia. Comandante, las naves hostiles no nos persiguen. Sin embargo, la señal del nexo umbral está expandiéndose. Detecto transmisiones en múltiples sistemas cercanos. Kryn frunció el ceño, su mente procesando las implicaciones. ¿Qué tipo de transmisiones? Sellie respondió rápidamente. Es un mensaje galáctico, un llamado de guerra. Está llegando a todas las civilizaciones conocidas. Kryn golpeó la consola con el puño. El nexo umbral no solo era un núcleo de control, sino una declaración de intenciones. La guerra estaba en marcha, y la humanidad no tenía aliados ni defensa suficiente. Sellie, abre un canal seguro al Zenit. Tenemos que advertirles. Tras unos momentos de interferencia, la imagen del almirante Kalas apareció en la pantalla. Su expresión endurecida se suavizó al ver a Kryn vivo. Comandante, ¿qué diablos ocurrió ahí? Kryn respiró profundamente. El brecha de Tyreen no es solo una anomalía. El nexo umbral es un arma. Controla flotas enteras y ahora ha declarado la guerra a toda la galaxia. No podemos enfrentarnos a esto solos. El almirante Kalas permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Lo que dices es devastador. Pero, Kryn, la humanidad ha pasado décadas aislada, ¿a quién podríamos recurrir? No tenemos amigos allá afuera. Kryn endureció la mirada. No tenemos otra opción. Si no encontramos aliados, estaremos enfrentando nuestra extinción. Kalas asintió, aunque con reticencia. Muy bien. Volvamos a preparar nuestras defensas. Mientras tanto, tú liderarás una misión para contactar con cualquier civilización dispuesta a resistir al nexo umbral. Antes de cerrar la transmisión, Kryn agregó con gravedad, el nexo umbral no es invencible. Su control depende de la señal. Si podemos cortarla, tal vez tengamos una oportunidad. Mientras la Vanguard ajustaba rumbo hacia los bordes más lejanos del espacio conocido, Kryn sabía que la próxima etapa no sería solo un viaje en busca de aliados. Sería una carrera contra el tiempo para salvar a la humanidad. La Vanguard avanzaba hacia los límites del espacio conocido, su rumbo marcado por sistemas que alguna vez fueron hogar de civilizaciones independientes. El comandante Kryn revisaba los registros mientras Sellie proyectaba hologramas de planetas y sectores. Comandante, el primer objetivo es el sistema Arvalis. Se sabe que resistieron invasiones previas de poderes mayores. Sin embargo, no hemos recibido señales activas en años. Kryn asintió, ajustando los controles. Si aún están ahí, podrían ser los aliados que necesitamos. Prepárate para una inserción táctica. No podemos arriesgarnos a ser detectados por el nexo umbral. La Vanguard salió del hiperespacio frente a un planeta desolado. Lo que alguna vez fue Arvalis Prime ahora era un paisaje sombrío.
sus ciudades habían sido reducidas a escombros, y su atmósfera tenía un brillo rojizo, resultado de una devastación masiva. Celie habló, su tono mecánico reflejando una sombra de preocupación. No hay señales de vida, pero detecto fragmentos de energía en la órbita baja. Algo está activo. Kryn ajustó los sensores y localizó una estación flotante parcialmente destruida. Celie, dirige la nave hacia esa estación. Si hay algo útil, lo necesitamos. Al acoplarse, Kryn descendió al interior, su rifle preparado para cualquier amenaza. Las paredes estaban carbonizadas, y los restos de la tecnología arbaliana eran apenas reconocibles. Un ruido quebró el silencio. Kryn apuntó rápidamente hacia la fuente y encontró a un sobreviviente, un alienígena con piel grisácea y ojos brillantes que lo miraron con una mezcla de desesperación y urgencia. «Humano, llegas tarde», jadeó, su voz apenas audible. Kryn se inclinó, intentando calmarlo. «¿Qué ocurrió aquí? Fue el nexo umbral». El alienígena asintió lentamente. «Consume, no conquista. Mundos enteros, borrados. Pero, la señal, se puede cortar». Kryn apretó los labios. Antes de que pudiera preguntar más, el sobreviviente colapsó, su vida extinguida. De regreso en la Vanguard, Kryn transmitió los datos recopilados a Celie. «Hay esperanza, pero tenemos que actuar rápido». Antes de que pudiera planear su próximo movimiento, Celie emitió una alerta. «Comandante, naves del Nexo Umbral acercándose. Han detectado nuestra presencia». Kryn miró la pantalla, su resolución firme. «Entonces debemos salir antes de que sea demasiado tarde». La Vanguard se lanzó al vacío, sus motores rugiendo mientras las naves del Nexo Umbral surgían del hiperespacio como sombras letales. «Celie, rutas de escape». «Ya». Kryn mantenía los ojos fijos en los sensores mientras las alertas resonaban a su alrededor. «Comandante», respondió Celie, «las opciones son limitadas. La flota enemiga está cerrando el perímetro. Nos rodearán en 2 minutos». Kryn inhaló profundamente, sus pensamientos corriendo a toda velocidad. «¿Hay alguna brecha? Necesitamos ganar tiempo». La IA procesó rápidamente. «Detecto un cinturón de asteroides cercano. Podría servir como cobertura, aunque las probabilidades de daño estructural son significativas». «Mejor eso que ser desintegrados», respondió Kryn, girando bruscamente la nave hacia el cinturón. La Vanguard entró en el campo de escombros espaciales, esquivando fragmentos de roca y metal mientras los disparos de energía del Nexo Umbral iluminaban la oscuridad. Las naves enemigas no se detenían, moviéndose con precisión inhumana, como depredadores persiguiendo a su presa. Dentro del caos, una nueva alerta apareció en los monitores. «Celie, ¿qué es eso?», Kryn preguntó, con el sudor corriendo por su frente. «El Nexo Umbral está transmitiendo otra señal», respondió Celie. «Esta vez no es un llamado. Es una orden de aniquilación». Kryn apretó los dientes mientras su mente conectaba las piezas. «Nos están usando como un ejemplo», murmuró. «Quieren enviar un mensaje, nadie puede desafiar al Nexo Umbral». De repente, una explosión cercana sacudió la nave, apagando momentáneamente las luces internas. «Escudos al 20%, comandante», advirtió Celie. Kryn maniobró desesperadamente, cada movimiento acercándolo más al límite. «Celie, encuentra un punto de salto. Si no salimos ahora, no habrá forma de advertir a las colonias». «Coordenadas listas», anunció la IA. Kryn activó los motores de salto justo cuando una de las naves enemigas disparó un rayo que rozó el casco. La Vanguard desapareció en el hiperespacio, dejando atrás el fuego del Nexo Umbral. Emergiendo cerca del cenit, la Vanguard apenas se sostenía, con chispas saliendo de sus sistemas dañados. Kryn miró los restos de su nave, su resolución más fuerte que nunca.
El nexo umbral había mostrado su crueldad, pero ahora tenía algo que ellos no esperaban, una debilidad. La señal podía ser cortada, y con ello, su control. Esto no ha terminado, murmuró Kryn mientras contactaba al Zenit. Reúnan a todos. Vamos a devolver el golpe. La Vanguard, dañada pero funcional, llegó al Zenit, donde una flota improvisada esperaba instrucciones. Kryn observó las transmisiones entrantes mientras el almirante Kalas aparecía en pantalla. Comandante, dijo Kalas, hemos recibido respuestas de varias civilizaciones. Están dispuestas a luchar, pero sus fuerzas están dispersas. No podemos esperar que lleguen a tiempo. Kryn frunció el ceño. No necesitamos reunirlos aquí. Si cortamos la señal del nexo umbral, sus naves perderán coordinación, y todos tendrán la oportunidad de contraatacar. Kalas lo miró con seriedad. ¿Tienes un plan? Kryn asintió. Volveré al brecha de Tairen. La señal se origina en el núcleo del nexo umbral. Si logramos sobrecargarlo, podríamos destruirlo. Pero necesitaré apoyo para mantener a las naves enemigas ocupadas. Kalas dudó solo un momento antes de responder. ¿Tendrás tu apoyo, Kryn? Que esto valga la pena. Momentos después, la Vanguard lideraba una pequeña flota hacia el brecha de Tairen, compuesta por naves humanas y algunos aliados alienígenas. Mientras se acercaban, las naves del nexo umbral comenzaron a aparecer, rodeándolos en formación cerrada. Kryn transmitió por el canal principal: mantengan la formación. Tenemos que llegar al núcleo. El espacio se convirtió en un caos. Las flotas intercambiaron fuego mientras la Vanguard maniobraba hacia el interior de la estructura. «Selie, ¿estado del núcleo?», Kryn preguntó, esquivando disparos de plasma que rozaban el casco. «Estamos cerca, pero las defensas del nexo umbral están activas», respondió la IA. Finalmente, la Vanguard alcanzó el núcleo. Kryn ingresó los comandos finales mientras las naves enemigas los rodeaban. «Todas las unidades, mantengan su posición. Solo necesito unos segundos más». El núcleo del nexo umbral emitió un pulso cegador y luego colapsó. Las naves enemigas comenzaron a tambalearse, sus movimientos descoordinados. La señal había sido cortada. Kryn se hundió en su asiento, observando cómo las flotas aliadas se reagrupaban. «Ganamos esta batalla», dijo en voz baja, «pero la guerra apenas comienza. Hoy demostramos que podemos luchar. Y no caeremos». La galaxia se une en una batalla final contra el nexo umbral, pero el destino de todos aún está en juego. ¿Lograrán Kryn y sus aliados detener el control del enemigo antes de que sea demasiado tarde? Suscríbete al canal y acompáñanos en este épico desenlace. Porque al final, no se trata solo de ganar, se trata de sobrevivir.